Si no me conocéis ya, yo soy una persona en la que le gusta mucho el arte, tanto que he hecho un canal entero sobre ello, y al principio cuando empiezas a aprender sobre arte se estudia mucho el tema de la historia del arte y todos los aspectos técnicos, y se glorifican mucho los nombres, pues Da Vinci, Dalí, toda esta gente que es histórica, que no digo que sean malos, es decir, son increíbles, son genios de su época, pero ¿qué pasa? Que a día de hoy tenemos a muchos genios y a muchos artistas que siguen mejorando e innovando cada día. Y muchos de estos artistas no reciben el reconocimiento que se merecen, es decir, ellos trabajan, obviamente cobran, es gente que tiene mucho dinero porque trabajan en grandes empresas, ¿no? Pues ya sea Marvel, Riot, cualquier empresa de videojuegos o películas o series, pero no tienen un reconocimiento de nombre, porque veremos en este vídeo realmente los genios de nuestra época, así que vamos a ver a los que en mi opinión son de los mejores artistas de nuestra época, que no reciben ese reconocimiento que digo, y de alguna manera también nosotros podamos aprender y mejorar con nuestro arte. Y espero que para el final del vídeo entendáis un poco el respeto y la admiración que tengo por toda esta gente, porque de alguna manera me gusta todo el arte y no quiero hacer un vídeo de 10 minutos simplemente diciendo ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito!, sino también quiero como analizar esos aspectos técnicos para que todos podamos aprender. Así que vamos a ello. El primer artista es Aninosart, lo encontré en Instagram, no es que yo me esfuerce mucho tampoco para encontrar esta gente. Lo que hago yo, por ejemplo, es buscar algún tipo de película, serie o algo que me inspire, ya sea, por ejemplo, Pixar, pues ver los bocetos conceptuales, ver los artistas que han trabajado ahí y de esa manera puedes aprender de los mejores y así también tienes un referente al que apuntar. Entonces, Aninosart en particular lo vi por un proyecto que hizo en Hades, el segundo juego, si no me equivoco. No lo he jugado, yo solo he jugado el primero. Pero bueno, me pareció que el estilo es muy característico, el estilo de Supergiant Games, tiene muchos artistas, pero bueno, él en particular fue el que me salió. Y sí que empecé a ver otros proyectos que tenía, otros trabajos, y vi que realmente es una persona que, aunque no sea del estilo que yo suelo hacer, que es un poco más estilizado, sabía todas las bases a la perfección y con algo simple te podía crear una ilustración compleja. Y cada uno de los artistas de esta lista tienen algo en particular. De él justo es eso, es decir, es esa intención de crear ese detalle con tan poco. Aquí lo veis en esta ilustración que os he puesto, que realmente sí que parece muy compleja, pero si os vais acercando veréis que el tema de las luces, las texturas y todo eso no es tan complicado. Por ejemplo, la luz, que es un círculo simplemente, el reflejo es simplemente un cuadrado o esta forma es un poco rectangular. Y aquí vemos como de la izquierda, que viene esa luz morada, hace que toda la parte de la izquierda tenga ese volumen sin necesidad de un line art, que realmente como se consigue así con ese contraste. Al igual mucha gente intentaría añadir pues mucha iluminación, o el tema de la iluminación difusa, como vemos aquí en la ropa, pero a él no le hace falta nada más, simplemente con esa intencionalidad y esa luz clara ya se pueden ver todas las formas y se nota que muchas veces menos es más, es decir, si aquí te intentas a poner detalles o algún tipo de textura más, puede ser que no quede tan bien. Y para la luz, no solo para dar ese volumen, sino que también la luz que viene de esa redonda, podemos ver la textura o el tipo de material que está hecho, que es así un poco tipo látex, porque si no tendría otra iluminación. Es decir, igual si fuera tela sería un poco más difuso, si fuera un poco más metálico igual también tendría otro tipo de reflejo. Entonces ves como con esos puntitos de luz que realmente son muy sencillos, porque lo veis aquí en la falda, lo veis en el pecho, en la mano, da realmente mucha información. Entonces por eso va bien estudiar este tipo de artistas, porque realmente hacen lo básico, que es lo más importante, a la perfección, porque sí que lo que mola es que sea algo súper renderizado, que haya muchos efectos, y eso al final es lo que quieres dibujar, ¿no? Porque tú no quieres ponerte a dibujar cajas, no quieres ponerte a dibujar círculos de luz, pero como veis puede ser más importante saber dibujar esto que dibujar las manos o dibujar los pies o este tipo de cosas que siempre nos cuesta dibujar. Y esto es más en el aspecto técnico de la luz, pero realmente también la composición y la pose lo hace a la perfección, es decir, como veis todos los puntos apuntan al pecho, a ese agujero negro que tiene, que de alguna manera también le está como empujando hacia afuera, por eso saca como el pecho hacia adelante, y se nota que es la parte principal del personaje, aunque yo no sé nada del personaje, simplemente lo vi por Instagram, pero imagino que algún lore tendrá, y sí que lo vemos en los concepts, que como veis el tema del agujero negro es importante, y aparte le da toda esa iluminación al dibujo, que veis como son los colores que son complementarios, porque al final la mayoría del dibujo es este morado, este azul. Entonces tener una parte complementaria, que sería el naranja más o menos, siempre queda muy bien. Y algo vital que normalmente no se le da la importancia es la expresión de la cara, porque solo con la expresión nos da a entender muchas cosas. Primero, que imagino que es un ente de estos celestiales, que tiene mucho poder y bla bla bla, y esto no simplemente lo he deducido, sino que como veis está haciendo un movimiento que parece muy poderoso, está mirando como a su objetivo hacia abajo, ¿no? Que eso también le da como ese poder o esa autoridad. Y como veis en la cara no se está esforzando, está completamente seria. Y eso también te da de alguna manera a entender que eso es algo fácil para ella o que es algo muy común. Y es un ser muy poderoso, porque cuanta más expresión o más enfadada esté el personaje,
Ahí le podéis dar esa intención de como que hay una amenaza delante o como que el enemigo es muy complicado. Entonces, de alguna manera, a nivel de storytelling sí que es importante saber estas cosas, porque si estáis haciendo pues alguien que domina universos, planetas y todo este tipo de cosas, como vemos aquí que tiene un agujero negro en el pecho, si queréis hacerlo como más autoridad o más triunfante, le sacaría toda la expresión posible como si fuera una estatua, ya que vería a sus oponentes pues mayoritariamente inofensivos. Igual creéis que me estoy pasando y que aquí esto lo ha hecho simplemente serio porque quería o porque no quería hacer a alguien sonriendo, pero todo esto tiene una intención. Después de muchos años de práctica, el tema de la pose, la iluminación, no se hace al azar. Puede ser simple, eso sí, pero que sea simple no significa necesariamente que esté mal. Y estos son algunos otros dibujos que tienen, que aunque no tenga un acabado tan limpio, de alguna manera se puede ver toda esa facilidad que tiene en el dibujo. Realmente puede ser por el estilo que tiene o por el tipo de texturas que hace o líneas, pero de alguna manera, como veis en estas ilustraciones, parece que lo hace muy fácil, parece algo que haces en 30 minutos, por esos trazos que están bien marcados y las líneas así parecen un poco más de boceto, y eso se nota cuando te acercas, que lo vemos aquí en la parte de abajo, que cuando lo ves junto realmente ves que tiene lógica, porque al final lo que busca es simplemente esas formas, pero de cerca puedes ver realmente esos trazos. Tiene muchos más, estos algunos que he visto que realmente me gustan, pero bueno, dejaré las redes de todos los que estén en este vídeo en la descripción, por si queréis ir a verlos. Yo os recomiendo que lo sigáis. Y vamos con el segundo, que es el más conocido de esta lista, probablemente por sus habilidades de hacer los bocetos. Lo hace todo desde la imaginación, que no parece que tiene ningún tipo de guía. Entonces se ha hecho muy viral pues en los últimos años. Y ha vendido muchas copias simplemente de sus sketchbooks, porque sus bocetos son increíbles, dibujaba todo, al final estaba boceteando todo el rato durante toda su vida. Es Kim Jung-gi, que lamentablemente el sketchbook de 2022, si lo veis por internet, ese fue su último libro oficial, porque falleció en ese mismo año, a sus 47 años, y de alguna manera dejó un legado a todos esos artistas que simplemente querían dibujar con una libreta y un lápiz. Y yo ya había visto entrevistas y vídeos suyos, porque muchas veces me salían, o vídeos virales que se hacían de, pues, Kim Jung-gi hace un lienzo, por ejemplo, de 2 horas sin ningún tipo de guía, desde la imaginación. Pero yo hasta que no hice este vídeo no me enteré de que falleció, porque la verdad lo dejé de seguir o porque ya no me salía más. Y me di cuenta también que gracias a la época en la que estamos, de internet, todo su trabajo se queda documentado, es decir, en cualquier momento se pueden ver sus vídeos, se pueden comprar sus sketchbooks, y por eso quería analizar algunos de los dibujos que igual son muy distintos a los demás, porque no es una obra finalizada, son simplemente bocetos, pero sí que tienen algunos aspectos muy importantes. Aquí os iré dejando algunos dibujos. Mucha gente creía que simplemente Kim Jung-gi tenía talento o tenía esa magia para poder dibujar, pero si veis realmente sus vídeos o si veis alguna entrevista, vais a ver que él estaba todo el rato dibujando. Y al final esa es la clave para aprender cualquier cosa realmente, no solo el dibujo, esa constancia y esa intención de querer aprender, porque si quieres aprender a dibujar, lo único que tienes que hacer es dibujar. Sí que es verdad que hay métodos mejores que otros, la cosa no es darse contra la pared hasta que te salga, pero cosas tan sencillas que él hacía mucho y que no hacía mucho la otra gente, simplemente salir y ponerte a dibujar. Te puedes poner en un banco, te puedes poner a dibujar un coche, una farola, una persona, un perro, cualquier cosa que veas por la calle, porque realmente todo eso luego se va a trasladar a tus dibujos. Yo si aprendo a dibujar un vaso, realmente no estoy solo aprendiendo a dibujar un vaso, estoy aprendiendo a dibujar ese cilindro, cómo se comporta la forma, el material, cómo la luz impacta en el vidrio, por ejemplo. Entonces aprendes muchas cosas, aunque tú realmente no lo sepas, pero teniendo ese hábito que tenía Kim Jung-gi de dibujar cada día, dibujar en el tren, dibujar en el trabajo, en el parque, él aprendió a dibujar todos los elementos con mucha soltura. Y ahora os lo he puesto aquí rápido para resumir, pero realmente él estuvo muchos años haciendo esto. Realmente él murió a los 47 años, pero imagina lo que son 20 años o más de 20 años dibujando cada día. Porque después de todos estos años, realmente lo más importante no es ni el trazo, ni los detalles, ni la anatomía, sino esa percepción y esa observación, que creo que realmente era el talento de Kim Jung-gi. No creo que tuviera una memoria fotográfica, simplemente sabía observar muy bien el entorno y sabía sacar las formas de cualquier cosa y adaptarlo al dibujo. Por eso a mí nunca me gusta usar la palabra talento, porque creo que desmerece a mucha gente que trabaja mucho y le quita mérito a años de trabajo hasta llegar a algo como esto. Aquí, como veis, simplemente en 2 páginas el uso perfecto de la perspectiva, todas las formas que al final son cuadrados, como vemos en la maleta un poco distorsionada por la perspectiva, pero tiene papeles, tiene sillas, el suelo, la pared, son todo cuadrados y formas realmente muy simples, pero que cuando las entiendes y las pones en una escena, se ven realmente esta obra, que imagino que será su oficina o algo parecido, y pasas de un entorno que sería cotidiano y de algo muy simple a realmente una obra maestra, como aquí en el coche, por ejemplo. Y eso él lo hacía mucho, simplemente en esas situaciones cotidianas, como en el esperando el coche, en el bus, en la oficina,
siempre dibujaba todo este tipo de point of view, digamos, y como veis él lo hacía perfecto, todas las líneas están perfectas, no hay ningún tipo de mancha, que lo sabéis si dibujáis en tradicional, que es difícil que este tipo de dibujos no te dejen algún tipo de mancha o que no haya ninguna línea que esté mal. Entonces en este el coche y este segundo se nota un poco más esa soltura, que simplemente ponía la línea, sin ningún tipo de guía, sin nada, simplemente se ponía a dibujar. Kim Jong-il era un maestro en lo suyo. Si queréis aprender todo el tema de bocetos o si estáis aprendiendo a dibujar, porque creo que es más importante hacer primero bien los bocetos para luego seguir con los detalles, os recomiendo que compréis o sus libros o que miréis entrevistas o vídeos en los que sale, porque realmente da mucha buena información y de alguna manera también es como te tira atrás a ese dibujo tradicional, ¿no? Que muchos hemos perdido por el tema de, pues yo que sé, el dibujo digital, la IA y todo eso. Entonces simplemente puedes coger una libreta y ponerte a dibujar lo que quieras y hacer cosas como estas. Obviamente no, porque no, no somos todos como él, pero de alguna manera intentar dibujar esas cosas cotidianas que luego te van a servir para tus dibujos. El tercer artista lo encontré en ArtStation, se llama Zimi, o al menos es su usuario, no sé si se llama así, imagino que no. Y lo que resaltaba sobre él, al menos para mí, imagino que porque no sé dibujarlo, era el tema de los fondos y los edificios, porque muchas veces pasa, no sé si habréis visto los típicos edificios que son literalmente rectángulos con los cuadraditos en las ventanas, que parece un edificio completamente fake, que ahí no vive nadie, ni hay ninguna oficina ni nada. Lo que cuesta de los edificios normalmente o las casas es que se note que hay alguien ahí. Es ese elemento de storytelling, de que realmente alguien vive, algún personaje vive ahí, o que, por ejemplo, en el bosque realmente es un bosque de verdad, no son simplemente árboles, ¿no? Puede haber, pues, por ejemplo, ramas por el suelo, algún animal por ahí al lado, pero de alguna manera crear esta atmósfera, crear este mundo ficticio y que dé la sensación de que los personajes existen. Y esa es la mejor cualidad que tiene, a mi parecer. Eso no significa que el detalle no sea increíble, aquí veis cómo los detalles están perfectos, pero viendo esta casa por primera vez te da la sensación que es una casa acogedora, que vive una persona, pues ya sea mayor o no, eso da igual, pero como que lleva viviendo ahí mucho tiempo, también por el desgaste de la puerta, el tema del porche y tal, y que ves que tiene ahí como para regar, tiene muchas plantas, el gato, simplemente le gusta cuidar de su casa y de su jardín. Entonces todos estos elementos que están puestos aquí, que no son porque sí, no son simplemente para hacer bonito, muchas plantas y dos regadoras para regar, luego el gato que está afuera viendo los animales, las plantas, y todos estos pequeños detalles que de por sí no hacen mucho, pero juntos dan esta sensación y esta atmósfera y le dan mucho carácter al personaje. Porque si quitamos todo esto y en vez de cosas del campo empezamos a poner armas y por ejemplo armaduras o yo que sé una pelota de fútbol, son cosas distintas y el personaje es muy distinto al que realmente vemos aquí. Y para una ilustración el storytelling es muy importante porque si, como he dicho antes, ponemos esta pelota de fútbol, aunque sea con todas estas plantas, la ponemos ahí por ejemplo detrás de la escalera, damos a entender que aparte de esta persona que le gusta el jardín, vive un niño que le gusta jugar. Entonces, aunque sea muy sutil, todo ahí está pensado, como por ejemplo las herramientas de atrás que están puestas de manera imperfecta porque se nota que es algo que coges día a día, ¿no? Que lo dejas ahí simplemente. Y el sofá que tiene el cojín descentrado, que se nota que se usa el cojín. Entonces, haciendo estas imperfecciones da la sensación de que vive una persona y que usa todo lo de alrededor al día a día. Como el detalle que me gusta más, que es el sombrero al lado de la puerta, que lo coges cuando sales. Y antes de acabar con este artista, decir que escogí esta ilustración porque es una ilustración fácil, que tampoco es muy detallada, sí que tiene algunos aspectos, pero como veis en estas otras se ven muchos más detalles, hay muchos más elementos que también tienen su storytelling, pero en este caso al ser más simple, al ser algo más cotidiano, te centras más en estos aspectos de storytelling de la ilustración y no tanto en los detalles, pues de aquí por ejemplo el cartel, el tema de los relojes y todas estas texturas complicadas, así que recomiendo que vayáis a su perfil de ArtStation, que tiene muchos bocetos, que tiene muchas ilustraciones, si queréis ver un poco más los detalles que tiene. Como veis también tiene otros bocetos que son increíbles, como el tema de la mochila o algunos bocetos de estos así un poco más conceptuales, que igual si estáis practicando pueden ser más útiles que si veis estas ilustraciones completas. Así que ahora vamos con el siguiente, que es uno de los top, si lo seguís en Instagram seguramente sabréis quién es, que es Terence Cantal, dejaré también las redes en la descripción. Es un ilustrador de Riot Games, de una empresa indie que está empezando. No, ahora en serio, todos los ilustradores que trabajan para Riot Games, que ya sea para el Valorant, para League of Legends y todos los demás juegos, son de los mejores del mundo porque tiene lógica, al final es la empresa que más dinero genera, entonces contrata a los mejores. Pero en particular Terence ya lleva varios años haciendo ilustraciones. Quiero analizar una de las mejores que hizo en los últimos años, que seguro que si estáis al corriente del juego, si habéis jugado o sabéis lo que es, sabréis que los splashers en las ilustraciones
ilustraciones que tienen son muy importantes para el juego. No en sí por la calidad o porque sea chulo, sino porque el splash art hace mucho para las ventas de esa skin. Que básicamente la skin es un aspecto, un cosmético para un personaje que venden en el juego. Entonces, claro, si cuesta 10 euros y veis que la ilustración pues no es demasiado buena, pues no la vais a comprar. Entonces trabajan mucho esto para que tú te fijes en lo importante de la ilustración y que el tema del color y las formas resalten para que a ti te llame la atención y vayas a comprarlo. Hay muchas otras empresas que están cogiendo el mismo modelo de negocio porque ven que funciona. Entonces, siempre que hacen un aspecto cosmético, en vez de hacer solo el modelo que se verá en el juego, lo hacen también con una ilustración, como para promocionar y también darle storytelling a la skin que están promocionando. Para que veáis un poco el trabajo que ha hecho, si sois jugadores también lo reconoceréis. Estas son algunas de las ilustraciones que ha hecho, pero creo que hay dos en especial que merecen que las analicemos a detalle. La mejor, sin duda, en mi opinión, es esta nueva versión de Corporate Mundo. Lo vais a notar, que veis la diferencia de la antigua y la nueva. Como veis, es un cambio muy notorio. Y lo que comentaba antes del storytelling, para darlos un poco de contexto, si no estáis familiarizados con el juego, básicamente Mundo es un científico loco y, para resumir, es el personaje más tonto y absurdo de todo el juego. Y se nota la importancia de eso en la ilustración, ya que todos los elementos de una manera u otra apuntan a esa absurdez de Mundo. Primero, la inspiración de esta temática y crítica en cierto modo también, es a esos jefes inversores de Wall Street donde solo le interesan las cosas caras y hace lo que quieren. Obviamente exagerado por el hecho de que es Mundo, pero en cierto modo retrata a esa gente como tontos sin cabeza. Y a mí personalmente, no solo por la ilustración en sí, me hace mucha gracia también todos los elementos que hacen ver absurdo a Mundo y que igual desde lejos no lo ves, pero como más te acercas vas a ver todos estos elementos. Como por ejemplo el gráfico del fondo, que está girado para que parezca que tienen ganancias en vez de pérdidas, y con el sticker como diciendo aprobado por Mundo. Y muchas cosas más que le dan esa absurdez, como por ejemplo el cartel de Mundo que vemos que está girado, o las marcas de la taza de café y la taza también rota, y por último la silla que la tiene mordida, que igual si no conocéis a este personaje os parecerá raro, pero es algo que haría claramente Mundo. Todas estas partes son graciosas y realmente hacen que sea tan buen splash art, pero no quiero dejar de lado el nivel de detalle en otros lados, como la costura del traje roto, o la iluminación en la mesa, los dedos. Por eso para mí, como más lo analizas, esto lo veo que es un 10 de 10, pero tiene muchas otras más ilustraciones. Este es otro de sus trabajos que, como veis, no decepciona. Normalmente cuesta mucho hacer personajes gigantes, porque básicamente no estamos acostumbrados a verlos, y puede parecer simplemente un paisaje con un personaje pegado encima. Porque al final lo más grande que nosotros tenemos que será un elefante o algún pez así muy grande, una ballena. Entonces el detalle de las texturas y el uso de la niebla y el desenfoque hace que no desentone con este entorno. Y luego algo que se hace mucho para ver también como la comparación, tenemos de referencia esos pájaros en la parte de atrás y el río en la parte de abajo. Entonces más o menos tenemos como una referencia de lo grande que es. Y en esta obra en particular también es interesante mirar el tema de los bocetos. Siempre que miréis alguna ilustración, si hay algún tipo de bocetos o de fases como line art, boceto, luego color. Es interesante analizarlo porque ves la base de todo. Aquí también vemos las otras versiones que se descartaron, porque realmente siempre puedes ir añadiendo más detalles, pero lo que importa más es esa estructura. Entonces recomiendo que, como hacen muchos ilustradores de Riot, es pasar más tiempo en esa parte del boceto. Aunque no os culpo que en este tipo de ilustraciones nos quedemos asombrados por los detalles, porque realmente es lo que salta más a la vista. Pero de alguna manera en esta en particular me parece más importante la estructura y cómo juegan el tema de los elementos y el tamaño, que en sí los detalles. Y por último, pero no menos importante, este es un artista que realmente sí es conocido dentro de la comunidad de artistas y que todo el mundo que lo sigue lo tiene en un pedestal como debería ser. Y su nombre es Bo Chen, también es ilustrador para Riot y otras empresas, pero de alguna manera en este vídeo, si cada artista tenía como su parte fuerte, ya sea por ejemplo el sketch de Kim Jong-il, el storytelling, Bo Chen es como el Exodia, es que lo tiene todo, es decir, no hay ninguna parte que esté mal. Las texturas, la iluminación, composición, colores. Si vais a lo largo de sus ilustraciones tendríais que ir muy hacia atrás para encontrar algún error en ellas. Una cosa es que preferíais más algunos colores o alguna composición, pero a nivel técnico es impresionante. Esta en particular es una de mis ilustraciones favoritas, no solo por la composición, que vemos que el pincel te atrae a ese punto de perspectiva, sino por todo lo que he comentado antes, que también esas texturas, esos detalles, lo ejecuta a la perfección. Y también lo vemos un poco en el contraste, porque tenemos esta piel como bastante pálida, bastante simple del personaje, y de contraste tenemos esta pincelada súper detallada, dorada, con esta textura realista, pero que hace que siga pareciendo pintura. Porque al final lo que querían también es que siguiera ese look de pintura, tampoco tan realista, porque el personaje básicamente es como un mago que usa pintura,
y creo que queda perfecto, también como contrasta con los detalles de la ropa, esa iluminación, que es algo que puede ser muy simple aparentemente, porque es ropa bastante simple, no es tampoco una armadura muy compleja, pero solo con las texturas y la iluminación le da ese detalle y ves como con algo simple aparentemente, que es un personaje con un pincel, puedes hacer algo muy completo. Y los colores, se nota la teoría del color, es algo que igual yo no podría haber hecho nunca porque no hubiera decidido hacer ese fondo como tan apagado, pero a la vez que siguiera teniendo color y que pudiera contrastar con el personaje. Es decir, el personaje en sí ya tiene colores apagados, tiene colores fríos, y al desaturar todo el fondo, haciéndolo un poco más gris, incluso esos verdes y azules hacen que sobresalgan. Y luego la pincelada obviamente mucho más saturada y destaca mucho más, que porque es la parte principal. Pero de alguna manera veis estos tres niveles de saturación, primero está el fondo, luego está el personaje y luego está la pincelada. Que yo y mucha gente sinceramente hubiéramos hecho el personaje y el fondo más o menos al mismo tipo de saturación, para que luego la pincelada sobresaliera un poco, pero Bochen va un paso más allá y solo desaturando todo eso, aparte de darle como este efecto un poco raro de niebla, que no es en sí niebla, pero ¿me entendéis?, hace que el personaje, que es la parte principal del splash art, siga destacando. Yo os dejo aquí algunas obras más que tiene, pero bueno, no quiero extenderme mucho más. Os dejaré todos sus trabajos en la descripción, los que pueda. Y para mí estos son los top 5 que no necesariamente son en orden. Considero que cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos a estudiar, pero creo que todo el mundo debería conocer estos artistas, ya sea seguirlos en Instagram simplemente para ver los trabajos que hacen, en historias y tal, o analizarlos un poco más a fondo como hago yo. Aunque tampoco os comáis mucho la cabeza, yo básicamente lo que hago es cojo un proyecto que me gusta, digamos por ejemplo Spider-Verse, la película. Hay mucha gente que le gusta ese estilo, entonces vas ahí, vas a los créditos básicamente, o lo buscas en Google, y encuentras los artistas que han trabajado en ello y ves todos sus trabajos. Yo así encuentro la mayoría de artistas, como en este caso por ejemplo, y no para nunca porque también ese artista que ha trabajado en ese proyecto ha trabajado en otro y ese otro tiene otro compañero que ha hecho esta ilustración, entonces es como un bucle y vas descubriendo nuevos artistas y así aprendes de los mejores. Y me encantaría también si dejaras tu top 5 en los comentarios porque así, bueno, puedo stalkearlos y así todos vemos los mejores artistas y todos vamos descubriendo nuevos, así que todos ganamos. Así que gracias si te has quedado hasta el final del vídeo, suscríbete y dale like para que me ayude también un poco al algoritmo a crecer y a seguir haciendo estos vídeos porque son muy largos y tardo mucho en hacerlos. Y eso es todo, seguidme también por Instagram, que es donde cuelgo normalmente más cosas y podéis interactuar conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!